Bueno, mi gente, llegó el momento de mostrarte un revisado completo a esta RTX 3090 Ti o TI. En este video quiero hablarte de todas las prestaciones. También voy a mostrarte una prueba de videojuegos. También voy a hablarte de un poco de la minería, ya que hice un video y lo subí en mi otro canal, el cual está dedicado a la minería, ya que es importante que sepas que a una inversión como esta tú puedes sacarle un beneficio mensual en caso que tú quieras ponerla en este mundo de la minería. Bueno, déjame hablarte un poco de las prestaciones y ahí voy a estar pasando imágenes del unboxing. Es importante que ustedes vean de qué trae exactamente la caja, y me llamó poderosamente la atención este nuevo diseño. Me gustó muchísimo de que colocaran un solo conector de corriente, el cual se vuelve, ¿verdad?, un conector que saca 3 adaptadores, y esto va a hacer de que tú tengas una instalación más limpia, vas a tener una instalación mejorada. La verdad es que ese concepto a mí en lo personal me ha encantado. También, dado a que tenemos un nuevo diseño, es una tarjeta muy grande, pues la gente de EVGA pensaron en eso y colocaron un sujetador para que tu puerto PCI Express no se vaya a quebrar. Así que si te pillas una gráfica como esta, pues es importante que le coloques una base, un soporte para GPU, o que coloques este sujetador que viene de serie, tal como te estoy mostrando en las imágenes. Y a mí en lo personal me gustó también de que agregaran esto. Recuerda que vienen 3 versiones. En este caso estamos mostrando la Ultra, es la más tope de gama. Este monstruo, porque así es que yo le llamo, este monstruo viene con nada más y nada menos que 10.752 CUDA Core. Viene con una frecuencia, ¿verdad?, de 1860 MHz, y viene con un montón de tecnología. No voy a abundar mucho en cuanto a características técnicas, ya que esto es un monstruo. Vamos a PC, vamos a instalarla, vamos a ver el rendimiento en videojuegos, y luego voy a decirte cuánto dinero puedes tú ganar con una gráfica como esta en caso que tú te dediques al mundo de la minería. Así que vamos allá. Bueno, chicos, empieza la dura prueba. Voy a empezar con Assassin's Creed, un juego que requiere mucha potencia gráfica, y voy aquí a los parámetros del juego. Tenemos gráfico en alto, super alto, super alto, super alto. Fíjate, todo activado. Ya reinicié el juego. Fíjate que tenemos la RTX 3090 Ti con el controlador 512, ¿verdad? Versión 512. Y tenemos de VRAM 24 GB. Estoy ahora mismo grabando la partida en 2K. Estoy teniendo 2 monitores, cada uno, ¿verdad?, con resolución en 2K. Un monitor está en 120 Hz y el otro también está en 120 Hz. Para que ustedes vean que no le estoy mintiendo, mira, voy a grabar esta pequeña prueba para que ustedes vean. Fíjate aquí donde está el juego. Este es el juego que está cargando apenas. Y de este lado está, ¿verdad?, con el Streamlabs OBS. Con este lado que estoy grabando, ¿verdad?, y siguiendo esta partida. Pero fíjense la gran potencia que tiene una tarjeta como esta, donde estoy grabando en 2K. Y aparte que estoy grabando en 2K, estoy, ¿verdad?, estoy jugando. Y fíjate que los FPS se mantienen en 97, 80, 102. Mira, voy a correr. ¡Wow! ¡Qué gran potencia tiene esta RTX 3090 Ti! Bueno, gente, fíjense aquí, la potencia me está dando 120 Hz, literalmente fijo. ¡Wow! ¡Qué brutal está esto, chicos! Miren, esta tarjeta es una tremenda gráfica. Estoy con doble pantalla, le estoy metiendo una carga pero muy grande, y fíjate cómo me está dando sin problema 120 Hz. Esto sería ideal para los que
para los que hacen streaming, como en mi caso, que vivo haciendo streaming. Y espérate, déjame bajar un poco el audio del juego, porque creo que se está escuchando más que mi voz, no sé. Ahí está. Y a ver, ahí. Y eso es lo bueno de tener doble pantalla, que tú cuando estés, en caso de que te dediques a este mundo de, ¿verdad?, youtuber y esto, pues tú vas a poder llevar un control de tu partida o de lo que tú estés grabando en ese momento. ¿Lo tumbé? ¡Wow! ¡Lo tumbé! ¡Oh! Me tumbó. Bueno, para el suelo, lo tumbé yo a él. Toma. Mío. Muerto. Muy bien. Wow, fíjate que se mantiene en 118. Bueno, ahí bajó a 90. Depende de lo que tú estés haciendo en el juego, pero de por sí ya eso es mucho, ¿eh? Me hubiese gustado tener un monitor en 4K para yo poder probarlo, pero lamentablemente solo tengo un monitor en 2K, ¿no? Y ahí está a la máxima resolución, 120 Hz. Fíjate que se quedan fijos. Imagínate si yo no estuviese metiéndole esta carga. Decidí hacerlo así porque yo sé que un usuario que invierte en una gráfica como esta es para esto, para poder sacarle el rendimiento máximo y poder, qué sé yo, ganar algo de dinero. En cuanto a ganar algo de dinero, ya yo hice, ¿verdad?, un video hablando de minería. Lo subí en mi otro canal que se dedica a las criptomonedas y cuánto puedo ganar. Y lo que yo vi ahí en ese video fue que a una tarjeta como esta tú puedes sacarle mensual, si quieres, ¿verdad?, dedicarte a la minería, puedes ganar unos 180 a 200 dólares. Recuerda que eso siempre va a depender. Eso va a depender del precio de la moneda en ese momento. Pero si tú quieres ver, ¿verdad?, ver qué pasó, cuánto megahash me daba, si quieres ver cuánto eran los niveles de temperatura y si vale la pena realmente comprar una tarjeta como esta para minería. Así que te invito a que pases por mi otro canal que se llama El Tiempo Tech. Voy a dejarte el enlace en la descripción. Así que aprovecha. Y la verdad es que esta tarjeta de video, estoy enamorado de ella. Si la comparas con la generación pasada, yo tuve la generación pasada, pues sí hay una mejora. Hay una mejora a nivel de potencia muy grande. Este juego, haciendo esta misma carga que yo le estoy presentando a usted de acá con la 3090 del año pasado, pues debo decirte de que sí, esta la superó en cuanto a potencia, ya que haciendo esto mismo que yo estoy haciendo, usando un monitor de 49 pulgadas, con doble pantalla, grabando así en 2K, pues debo decirte de que no me daba la potencia que ustedes están viendo en este momento. Así que yo estoy encantado, es una tarjeta que me voy a quedar con ella, ya que sí llenó mis expectativas. Y más adelante voy a estar haciendo más contenido. Si ustedes me piden aquí en los comentarios que haga más gameplay con otros videojuegos y haciendo, por ejemplo, vamos a decir, un video solo mostrando videojuegos y ver cómo nos va en cuanto a los videojuegos que se usan para jugar en línea, ¿no? Como Fortnite y estos videojuegos que se juegan en multijugador. ¡Vamos, venga! No puede huir. ¡Deprisa! ¡No podemos dejar que escape! No cayó, papi, ¿viste? ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, Boots! ¡Solo lo estoy ablandando un poco! ¡Deprisa! ¡Vamos, venga! ¿Quieres que lo intenten? No, yo creo que tiene que estar.
Esto tiene que estar en hard. No, dale cambiar dificultad. Profesional. Y así yo estoy de maleta. En profesional, Daniel. Daniel, en profesional yo estoy así. Pa, tú estás un nivel más alto que recluta. De verdad, eso está un poco triste. ¡Ese es Carabino! ¡Deprisa! ¡No podemos dejar que escape! ¡Voy a moverme! ¡Vamos! ¿Dónde la baja, papi? ¿Dónde la baja? ¿Cómo así? La baja sigilosa. Cuerpo a cuerpo. No me recuerdo. ¡Vamos, vamos! ¿Qué vaina? ¿Cuál era? Dale, pa, tú puedes. ¡Estoy ablandante! Tira la granada, yes. Mátate a uno con esa granada, yes. ¡Vamos, venga! Ok. ¿Lo puedo matar? ¡La he echado a correr! ¡No lo perdáis! ¿Cómo corre? ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! No hay escapatoria, casi. Hemos llegado. Mira los Te FPS. toca, Mason. Mason, Kasim quiere decirte algo. Espera. Yo solo gestiono el dinero. No sé dónde está Aras. Creo que no comprendes la situación. Tenéis reglas. ¿Tomasteis bien? Hace poca. Las reglas cambian. Para. Está en Turquía. Mañana por la noche tiene una cita en el aeródromo de Trabzon. Juro que no lo sé. Solo se comunican con mensajes en clave. Soltar, lanzar. Uno menos queda. El próximo para mí. Hudson, Aras está en Trabzon, Turquía. Ahí, está grabando.